Hola, buenos días. Los integrantes del grupo somos Juliana Costa, María Paula Pinzón, Sofía Dávila y Jorge Correa, quienes expondremos los temas vistos dentro de la materia cálculo. Como introducción, se estudiarán temas importantes. En el primer corte aprenderemos sobre anticipadas y técnicas de integración, como sustitución, integración por partes y fracciones parciales, además de la integral definida. En el segundo corte estudiamos las aplicaciones de la integral, como el cálculo de áreas, volúmenes, longitudes de arco y su uso, fuerza y trabajo. Y por último, en el tercer corte veremos temas más avanzados como las integrales impropias, sucesiones y series, incluyendo de Taylor y Masson, que nos servirán para resolver problemas de ingeniería. Como objetivo general tenemos que comprender y aplicar las técnicas de integración en el cálculo integral para la resolución de problemas temáticos y físicos, abordando métodos como la integración por partes, sustitución, fracciones parciales e integrales impropias, así como sus aplicaciones en el cálculo de áreas, volúmenes, trabajo y series matemáticas. Objetivos específicos. Primero, aprender los conceptos básicos de la integración, incluyendo las antiderivadas y los diferentes métodos para resolver integrales. Segundo, aplicar diferentes técnicas de integración como sustitución, integración por partes y fracciones parciales para resolver problemas. Tercero, usar la integral en situaciones prácticas como calcular áreas, volúmenes, longitudes de arco y resolver problemas de fuerza y trabajo. Cuarto, estudiar las sucesiones y series, especialmente las series de Taylor y Maclaurin, para aproximar funciones y analizar su comportamiento. Como temas vistos en el primer corte, tuvimos las antiderivadas, que son funciones cuya derivada vuelve a la función original. Las sumas derivan, aproximan el área bajo la curva, dividiendo el intervalo en subintervalos y sumando áreas rectángulos, donde x sub y son puntos dentro de cada subintervalo y delta de x su ancho. La suma se acerca a la integral definida. Como parte 2, establece la integral definida de una función continua f de x en a d. Se evalúa como antiderivada f de x. Esto significa que la integral se calcula hallando una función cuya derivada sea f de x y evaluándola en los extremos del intervalo. La integral definida IFTC es el conjunto de todas las funciones cuya derivada es la función dada. Se expresa como podemos ver en pantalla, que esto indica es el teorema que establece si f de x continúa en un intervalo AB. La sustitución, también llamada cambio de variable, es la técnica de sustitución que es útil para simplificar integrales complejas, especialmente cuando hay funciones compuestas. La integración por partes está basada en la regla del producto de la derivación y se utiliza para integrar el producto en dos funciones. Las sustituciones trigonométricas son un método para resolver integrales con raíces cuadradas de expresiones cuadráticas. La idea es reemplazar x por una función trigonométrica para simplificar la raíz y facilitar la integración. En el segundo corte vimos las diferentes aplicaciones del cálculo integral. Área bajo la curva. Este cálculo del área comprendido entre una función y el eje x. Se usa la integral definida para determinar el área acumulada. Áreas entre curvas. Determinación del área encerrada entre dos funciones. Se obtiene resaltando las integrales de ambas curvas en un intervalo dado. Fuerza, trabajo.
Aplicación de la integral para determinar el trabajo realizado por la fuerza variable. Calcular energía y desplazamiento en sistemas mecánicos, como lo vemos en la fórmula. Longitudes de arco. Determinación de la longitud de una curva en intervalo. Se usa la integral de la derivada de la función. Por último, volúmenes sólidos de revolución. Cálculo del volumen generado al rotar una curva alrededor de un eje. Con la fórmula que vemos en pantalla. Y métodos principales, discos y arandelas. En el tercer corte tenemos las aplicaciones del cálculo integral, como las sucesiones y series, donde se subdividen en criterios de convergencia o divergencia. El criterio del término, si el término general de la serie no tiende a cero, la serie es divergente. El criterio de comparación, si una serie se comporta de manera similar a otra cuyo comportamiento se conoce, podemos concluir sobre su convergencia o divergencia. El criterio de la razón, si el límite del cociente entre términos consecutivos es menor a 1, la serie converge absolutamente. El criterio de la raíz es si el límite de la raíz enésima del término general es menor que 1. La serie converge absolutamente. También tenemos las series de potencias de Taylor y Maclaurin. Entre estos tenemos pues, el criterio de la raíz, que es si el límite de la raíz enésima del término general es menor a 1, la serie converge absolutamente. Un ejemplo es pues la fórmula o el ejercicio que vemos pues, en pantalla. Serie de Maclaurin es un caso especial de la serie de Taylor cuando A es igual a 0 y 0A es igual a 0. Las aplicaciones, las series de Taylor y Maclaurin permiten aproximar funciones aplicadas mediante polinomios. Continuando con las aplicaciones del cálculo integral, tenemos las integrales impropias, que son integrales donde uno o ambos límites de integración tienden a infinito, que tendríamos los límites infinitos, que son de tres tipos. El primer tipo sería que si f es continua en el intervalo semiabierto por la izquierda de menos infinito a a, y como se ve en la fórmula, y si el límite existe. El tipo 2 es si f es continua en el intervalo semiabierto por la izquierda de infinito a, igualmente si el límite existe. Y el tipo 3 es si f es continua en el intervalo abierto de menos infinito a infinito. En este caso, si ambos límites existen, donde a es la integral de menos infinito a infinito. También son las que el integrando tiene una asíntota dentro del intervalo de integración, que tenemos integrandos y discontinuos, igualmente de tres tipos. El primero es si f es continua en el intervalo de a y b, y discontinua en b, que tiene una asíntota vertical en x igual a b. En el tipo 2 es si f es continua en el intervalo de a a b y discontinua en a, es decir, que tiene una asíntota vertical en x igual a. Y el tipo 3 es si la función de f es continua en el intervalo de AB, con excepción de que x es igual a 0 y pertenece a AB, y si en x es igual a c y la gráfica de f tiene la asíntota vertical. Tenemos las sumas de Riemann, que la definición es un método de integración numérica utilizado para aproximar el área bajo la curva, que se basa en dividir el área en pequeños rectángulos, calcular sus áreas individuales y sumarlas. Este método es útil para cuando no es posible aplicar el teorema fundamental del cálculo
pero pues puede tener un margen de error dependiendo del número de subdivisiones utilizadas. Este método también fue desarrollado por el matemático Bernhard Riemann en el siglo XIX. Las fórmulas que tenemos las podemos ver en la imagen, que son las sumas por la izquierda, las sumas por la derecha y las sumas del punto medio. Los tipos de suma. Suma por la izquierda. Se toma el valor de la función en el extremo izquierdo de cada subintervalo. Tiende a subestimar el área si la función es creciente y sobreestimarla si es decreciente. Suma de Riemann por la derecha. Se usa el valor de la función en el punto medio de subintervalo. Generalmente proporciona una mejor aproximación que las sumas por izquierda y derecha. Suma de Riemann por el punto medio. Se usa el valor de la función en el punto medio de cada subintervalo. Generalmente proporciona una mejor aproximación que las sumas por izquierda y derecha. Sumas superior e inferior. La suma inferior usa el mínimo de la función en cada subintervalo, subestima el área. Y la suma superior usa el máximo de la función en cada subintervalo, sobreestima el área. Son útiles para establecer límites de la integral. Relación con la integral definida. La integral definida es el límite cuando el número de subintervalos tiende a infinito. Si los intervalos son muy pequeños, la suma de Riemann se aproxima con gran precisión al valor exacto de la integral. La integral definida representa el área bajo la curva entre A y B. En pantalla podemos ver un ejemplo de la aplicación de las sumas de Riemann. Como errores y limitaciones de la suma de Riemann, tenemos como errores que por participación finita, la suma solo es exacta cuando el número de subintervalos tiende a infinito. Y de diferencias, según el método, las sumas izquierda, derecha y de punto medio pueden dar aproximaciones distintas. Y como limitaciones, dependencia de la partición. La precisión varía según el tamaño y distribución de los intervalos. Problemas con funciones irregulares. No siempre funciona bien con funciones discontinuas. Y dificultad con funciones no acotadas. Esto es que puede fallar si la función crece indefinidamente en el intervalo. Para el ejercicio aplicado vamos a calcular el área bajo la función f de x igual a x al cuadrado en el intervalo sobre el eje x de 3,12 tomando en cuenta los extremos derechos mediante las sumas de Riemann. Tenemos la primera función que es a igual al límite cuando n tiende a infinito, la sumatoria de k1 hasta n de la función xk por delta de x. Para hallar delta de x tenemos que b menos a sobre n. Reemplazamos y tenemos 12 menos 3 sobre n equivalente a 9 sobre n. Para hallar xk tenemos que es a más k por delta de x igual a 3 más k por 9 sobre n. Recordamos la función inicial y la aplicamos para f de xk igual a 3 más 9k sobre n al cuadrado y aplicamos la propiedad del binomio cuadrado, obteniendo un valor de 9 más 54k sobre n más 81k al cuadrado sobre n al cuadrado. Aplicando la segunda función que vemos en pantalla, obtenemos que a es igual al límite cuando n tiende a infinito, la sumatoria de k1 hasta n
de 9 más 54k sobre n más 81k sobre n al cuadrado por 9 sobre n. Multiplicamos 9 sobre n por la expresión y obtenemos límite cuando n tiende a infinito, la sumatoria de k igual a 1 hasta n de 81n más 486k sobre n al cuadrado más 729k al cuadrado sobre n al cubo. Y aplicamos la tercera función que nos permite realizar la suma individual de cada expresión, obteniendo en este caso 3 sumatorias, lo cual nos arroja límite cuando n tiende a infinito de sumatoria de k1 hasta n de 81 sobre n más sumatoria de k1 hasta n de 486k sobre n al cuadrado más sumatoria de k1 hasta n de 729k al cuadrado sobre n al cubo. Y ya teniendo esta expresión, aplicamos la fórmula número 4 que vemos en pantalla, que esa nos permite sacar las constantes. Entonces, tendríamos la expresión de límite cuando n tiende a infinito, que como podemos apreciar, también sacamos a n, que se considera como una constante, que nos queda 81 sobre n, por la sumatoria de k igual a 1 hasta n, de 1, más 486 sobre n al cuadrado, por la sumatoria de k igual a 1 hasta n, de k, más 729 sobre n al cubo, por la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k al cuadrado. Ya teniendo esto, tenemos unas fórmulas establecidas, que la podemos ver en la fórmula número 5. Y ya con esto sustituimos las expresiones y obtenemos que 81 sobre n por n, más 486 sobre n al cuadrado, por n al cuadrado más n sobre 2, más 729 sobre n al cubo por 2n al cubo más 3n al cuadrado más n sobre 6. Tenemos el resultado de 81 más 243 más 486 sobre 2n más 243 más 729 sobre 2n más 243 sobre 2n al cuadrado. Reducimos términos semejantes y nos da como resultado 567 más 1215 sobre 2n más 243 sobre 2n al cuadrado. Y por último evaluamos esta suma con el límite de n cuando tiende a infinito de 567 más 1215 sobre 2n más 243 sobre 2n al cuadrado. Y como sabemos, por propiedad de límites, cuando una constante tiende a infinito, entonces es igual a 0, que nos da como resultado límite de n cuando tiende a infinito de 567 más 0 más 0. Y esto sería el resultado del área de la función de 567 unidades cuadradas. Conclusiones. Las diferentes técnicas de integración facilitan la resolución de integrales complejas y son claves para entender el cálculo avanzado. La integral definida y las sumas de Riemann son esenciales para calcular áreas y volúmenes, lo que tiene muchas aplicaciones en ingeniería. En general, el estudio de integración y la aplicación clave para el desarrollo de habilidades matemáticas y analíticas necesarias en ingeniería. Las sumas Riemann son un método fundamental para aproximar el área bajo la curva para entender el concepto de integración, permitiendo entender cómo se construyen las integrales definidas a partir de particiones de un intervalo.
A medida que el número de subintervalos aumenta, la precisión de la aproximación mejora y el límite. La suma de Riemann converge a la integral definida, lo que demuestra su utilidad en el cálculo de áreas, volúmenes y otros problemas matemáticos. Su aplicación es clave en diversas disciplinas como la física, la ingeniería y la economía, ya que permite modelar fenómenos de acumulación y variación continua en distintos contextos. Podemos ver las referencias en las que nos basamos para desarrollar el trabajo presentado anteriormente. Muchas gracias por la atención prestada.